Muy buenos días y bienvenidos una vez más a este tiempo de meditación, este tiempo de estudio de la palabra de Dios, este espacio que dedicamos cada día para sumergirnos en el estudio de las Escrituras y recibir de parte de nuestro Padre Eterno estas palabras que nos levantan, que nos fortalecen y que nos llenan de confianza y de fe. Mi nombre es Carlos Muñoz y doy la bienvenida en nombre de la Iglesia Iré a este canal. Quiero, antes de iniciar nuestro estudio de hoy, invitarles que escuchen este audio hasta el final, invitarles también que lo compartan con otras personas, que le den me gusta, que es muy valioso para nosotros, que entre más me gusta tenga un video, pues la plataforma YouTube lo va a recomendar a otras personas que buscan contenidos similares. También, les invito a que se suscriban a nuestro canal si no lo han hecho, para ser parte de nuestra comunidad de amigos y de estudiosos y de amantes de la palabra de Dios. Y bueno, por último, quiero también hacerle la invitación, extenderle la invitación para nuestro club de lectura. Abajo en la cajita de comentarios está el enlace. Si usted quiere pertenecer a nuestro club de lectura, puede dar clic ahí y tenemos unas actividades muy especiales, una lectura diaria y tenemos lectura en vivo los miércoles a las 9:30 de la noche, hora de España, y los sábados a las 6:30 de la mañana, también hora de España. Yo le invito a que se vincule a nuestro grupo y haga parte de nuestro club de lectura. Vamos a continuar entonces con este estudio del Evangelio de Mateo. Íbamos en el capítulo 14, donde en la primera parte pues estudiamos la, la muerte de Juan el Bautista, de cómo terminó su ministerio y de cómo terminó su vida, y entendimos que la muerte pues no es el final, pues se murió su cuerpo, pero Juan, que era un siervo, que era piadoso, que era santo delante de Dios, justo, pues él se va a la presencia de Dios. El apóstol Pablo nos decía y nos enseña que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Y para nosotros como santos, como hijos de Dios, pues siempre debemos de saber que en algún momento nos va a llegar la muerte y tenemos que apresurarnos a hacer la obra que Dios nos ha mandado a hacer, porque no sabemos en qué momento nos va a llegar. Después vimos que el Señor hizo un milagro también multiplicando los panes y los peces y alimentó a 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, en un lugar muy especial que se llama Tabga, perdón. Y vemos que aquí en el ministerio del Señor, pues a nivel geográfico, Él se movía por la ribera del mar de Galilea, un lago de agua dulce que hay en el norte de la tierra de Israel, donde pues aquí tuvo el Señor gran popularidad. Recordemos que el Señor era galileo, los discípulos eran galileos y en todos esos pueblos, pues el Señor tuvo gran popularidad, mucha gente lo seguía, mucha gente iba detrás de él porque querían escuchar su mensaje, porque querían recibir sanidad, porque querían recibir algo nuevo, algo grande y poderoso de parte de nuestro Dios, porque veían en él a ese Mesías ungido, escogido de Dios, un hombre sencillo, un hombre diferente, que predicaba la palabra de Dios con gran autoridad y, y llevaba a la gente a tomar decisiones con el Señor. Y vemos cómo mucha gente lo seguía. Y después de este milagro de los 5,000, vamos a mirar entonces que sucede algo tremendamente fuerte. Dice el versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche,
estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Y vemos que aquí hay un relato bien especial, bien singular, otro milagro, otro hecho prodigioso que el Señor hace para mostrarle a sus discípulos el poder de Dios. Y empieza diciendo, comienza este pasaje diciendo que enseguida, o sea, el Señor despachó la multitud. Vamos a mirar el orden cronológico y también les voy a invitar a que nos ubiquemos a nivel geográfico en la tierra de Israel. Y dice que el Señor hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. ¿Dónde estaba el Señor? El Señor estaba en un lugar llamado Tabga, que queda, usted puede tomar un mapa y mirar ahí si quiere lo hace a través del Google Maps. Ese lugar llamado Tabga es el lugar donde por tradición se cree que se hizo este milagro de los panes y de los peces. Y dice que el Señor le dice a los discípulos que entren en la barca, que tomen la barca y que vayan a la otra ribera. ¿Y a dónde iba el Señor? ¿A dónde iban los discípulos? Bueno, los discípulos tenían una ruta. Si miramos bien, al finalizar el capítulo, él nos dice el Mateo, que ellos iban a Genezaret. Ellos iban a Genezaret, a un lugar llamado Genezaret. Y dice que mientras ellos tomaron la barca, y ahora recordemos esto, que los discípulos, aquí vemos dos protagonistas en esta historia, la multitud y los discípulos. La multitud, pues, venía, buscaba al Señor porque querían recibir sanidades, porque había una necesidad de recibir milagros, de recibir sanidad, de escuchar palabra de Dios, de escuchar las parábolas. Había un comezón de oír y eran multitudes que seguían al Señor. Y el Señor los alimentaba también, porque el servicio era integral, no solamente era palabra de Dios que se daba. La gente tenía hambre, la gente tenía una necesidad, pero la gente, pues así como llegaba, se iban a sus casas. Pero ¿quién quedaba aquí? Los discípulos. Y los discípulos al anochecer tomaron la barca, se subieron a la barca y dice que ellos fueron a la otra orilla. ¿Y qué hizo el Señor? Dice que el Señor despidió a la multitud y subió al monte a orar aparte. ¿Se acuerdan que el Señor se había apartado cuando escuchó la muerte de lo de Juan el Bautista y cuando escuchó que lo que estaba pensando Herodes? El Señor se había ido a orar, se había ido aparte a un lugar, un tiempo de intimidad y pues no pudo hacerlo. Cuando llegó la noche, que él ya estaba solo, pues aprovechó ese tiempo para ir a orar. Dice que cuando llegó la noche, dice que subió al monte a orar. ¿A qué monte subió? Bueno, por la cercanía y por la geografía que hay, pues el monte más cercano que hay y más conocido, pero esto no lo dice la Biblia, esto lo digo yo, esto es una cosa que asumo yo, que creo que es así, es el mismo monte de las bienaventuranzas.
Y ese monte se nos va a aparecer aquí en muchas ocasiones. Dice que el Señor subió al monte a orar, estaba allí solo, estaba buscando al Señor, y nos da un ejemplo también, un ejemplo y una enseñanza. Mire, y es que cuando nosotros somos siervos, pues el servicio fatiga, fatiga el cuerpo y nuestra vida necesita descanso. Nuestra vida necesita descanso. Como siervos necesitamos descansar, desconectar nuestra mente. Y la mejor forma de desconectar nuestra mente de todo el trajín del día, de todo el servicio, de una llamada a uno, de orar por el uno, de orar por el otro, eso carga el cuerpo para un siervo. Y el siervo necesita desconectar. Y aquí el Señor nos da una buena enseñanza. Él subió al monte, aparte, solo, a orar, a meditar, a hablar con Dios, a hablar con el Padre. Él subió a tener su tiempo con el Señor. Y, y nos da una enseñanza. Tenemos que sacar tiempo con Dios. Hoy en día nos encontramos muchas distracciones. Estamos rodeados de distractores. El móvil, el teléfono celular, el computador, la televisión, las plataformas de streaming con todas sus contenidos, que hay 50.000 plataformas, en fin, hay muchísimas distracciones. Entonces, todo eso está creado para que la gente esté distraída y no haga lo más importante. Y muchas veces, desafortunadamente tengo que decirlo, muchos cristianos han caído en el engaño de esa distracción y se la pasan horas y horas y horas pegados del móvil, mirando tonterías, se la pasan horas y horas buscando o mirando eh, series y programas de televisión en las diferentes plataformas, pero hay que tener la sabiduría y la fortaleza de cortar eso en un momento y decir, no voy a ver estos contenidos, no voy a ver esto y voy a orar. Y voy a orar. Mire, hay muchos que tienen la costumbre de ver televisión hasta tarde, de quedarse hasta altas horas de la noche con un televisor encendido, pasando canales, viendo una cosa, viendo la otra. Hay otros que les gusta el fútbol, entonces se ve un partido, se ve en el otro y se ve en el otro, y etcétera, etcétera. ¿Y a qué horas oramos? ¿A qué horas dedicamos tiempo a la oración? ¿A qué horas está dedicando usted tiempo a hablar con su papá, a hablar con Dios, a meditar en su palabra? Mis amados, es tiempo de tomar decisiones y aquí aprendemos del Señor, que el Señor despidió a la multitud y se fue a tener su tiempo con el Padre. Es uno de los ejemplos, Él es nuestro Maestro. A Él tenemos que imitar. Y dice que cuando llegó la noche, Él estaba allí solo, se quedó solo. Dice el versículo 24, dice, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mire, la ruta que los discípulos debían seguir no era una ruta muy larga. El mar de Galilea realmente no es muy grande. Primero ubiquémonos en en la, en la geografía. Y es que el mar de Galilea realmente es un lago de agua dulce. Es un lago de agua dulce, grande, enorme, pero es un lago de agua dulce. No es el mar o el océano, como usted y yo a lo mejor o como usted a lo mejor puede estar pensando. No es el océano, es un lago de agua dulce. Entonces, la ruta que tenían que hacer de Tabga a Genezaret era una ruta realmente muy corta. Si lo miramos en el mapa, entre estos dos lugares, por tierra, hay aproximadamente entre 5 y 6 kilómetros de distancia. Era una ruta corta. Ahora, ¿por qué lo hicieron por barco? Pues para ir más rápido, para evitar las congestiones por el camino, bueno, diferentes situaciones. Y ellos conocían esa ruta. O sea que realmente era una ruta muy corta. Pero ¿qué pasó? ¿Pero qué sucedió? Dice que ellos
tomaron la barca y llegó un momento en que la barca se fue al medio del mar, estaba azotada por las olas y el viento era contrario. Una ruta tan corta, pero que se complicó. A lo mejor muchas veces muchas personas pueden pensar y decir, no, pero esto es sencillo, esto es fácil, esto lo podemos sacar así. Pero a veces las cosas se complican. Y esto es una cosa que yo me preguntaba, me he preguntado durante mucho tiempo. ¿Por qué si esto es un lago? ¿Por qué habían olas? ¿Por qué habían vientos? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué se presentó esta situación? Hay varias posibilidades y les voy a decir aquí. El mar de Galilea, o esa zona de la Galilea, está sobre una falla tectónica. Entonces se cree que a lo mejor lo que ellos vivieron en ese momento fue debido a un terremoto, a un sismo que hubo, y eso ocasionó un pequeño tsunami. Ahora, otra cosa es que también por la ubicación que está el mar de Galilea, que está bajo el nivel del mar, y rodeado de unas montañas, de una sierra, pues aquí se generan unos vientos muy especiales que a veces hacen que se forman vientos muy fuertes. Entonces, la combinación de estas dos cosas, un posible tsunami, eh, y esos vientos tan fuertes, tan violentos, hicieron que la barca se perdiera. Ellos se perdieron. Había una tormenta, quizá también, habían vientos, habían olas, y ellos se perdieron. Ellos se perdieron. Y dice en el versículo 25, dice, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos. O sea, si miramos bien el tiempo, entonces ellos se fueron al atardecer en la noche. Vamos a ponerle una hora, tipo 7 o 8 de la tarde o de la noche, más o menos, a un viaje que duraría menos de una hora. Pero dice que a la cuarta vigilia de la noche ellos estaban todavía en el mar, luchando por no hundirse, luchando por tener la barca a flote. La cuarta vigilia es la madrugada. Es la madrugada, entonces estamos hablando que serán sobre las 4 de la mañana, 5 de la mañana aproximadamente. O sea, ¿qué conclusión llegamos aquí? Los discípulos se perdieron. Los discípulos se perdieron, se extraviaron del camino. Hubo algo que los extravió, que les fue contrario. Ahora, ¿quién es el que hace que en nuestro caminar nosotros nos perdamos? ¿Es el enemigo? El enemigo Satanás, que pone trabas en nuestro caminar, que pone obstáculos. ¿Por qué? Porque el Señor tenía una misión. Los discípulos tenían una misión. Donde llegaban, ellos venían a hablar palabra de Dios. Donde el Señor llegaba allí a hacer milagros, a hacer sanidades, a hacer liberaciones. Ahora, esto también era una prueba para los mismos discípulos. Vamos también a mirarlo, a considerarlo desde ese punto de vista. ¿Qué hacemos cuando hay dificultades? Cuando nosotros hacemos el ministerio, unas veces, muchas veces las cosas no son color de rosa. Muchas veces en el ministerio hay adversidades, hay tormentas que quieren hundir nuestra barca, que quieren hundirnos, que quieren hacernos zozobrar y hacernos entregar todo e irnos. Hay adversidades que llegan a nuestras vidas. Pero mire que aquí hay una cosa bien especial. El Señor llegó a ellos andando sobre el mar. El Señor llegó a ellos andando sobre el mar. ¿Y qué les dice? Tengan ánimo. Yo soy. Otra vez esta palabra que la utiliza mucho Juan. Aquí aparece. Tengan ánimo. Yo soy. No temáis. Viene esa palabra en medio de la tormenta, en medio de la situación difícil. Y puede que a lo mejor usted esté pasando una tormenta. Puede que a lo mejor usted esté pasando una situación de adversidad en su vida. Pero aquí viene el Señor a decirle a usted, en medio de la tormenta, tened ánimo,
yo soy, no temáis. Ahora, ¿cuál fue la reacción de los discípulos? Pues dice que Pedro le responde y le dice, Señor, porque ellos creían que era un fantasma y ellos estaban muertos de miedo. Estaban viendo algo que no entendían, pues imagínense en medio de la noche, en medio de la oscuridad, con el oleaje, con el viento, con todo lo que estaba pasando, que seguramente ellos estaban trabajando para no dejarse hundir en el mar. Llega el Señor caminando sobre el mar, pues ellos se asustaron, no se esperaban eso. Y el Señor les dice, tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces Pedro le responde y le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dice, ven. Y Pedro descendió de la barca, póngale cuidado a esto. Y Pedro descendió de la barca y él andaba sobre las aguas para ir a Jesús. O sea, el Señor le dijo a Pedro, ven. O sea, desafió la fe de Pedro. Y Pedro salió de la barca, salió caminando también sobre el mar. Pero dice, mira lo que dice el versículo 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y aquí tenemos otra gran lección de este pasaje. Mire, la lección es que el Señor nos manda a que lo miremos a Él. En medio de la tormenta y en medio de la situación difícil, el Señor nos dice, camine sobre las aguas. Nos desafía, nos hace un desafío de fe. Nos hace dar un salto de fe. Porque sabemos, todos sabemos por la primera ley de Newton, que hay una ley de la gravedad. Hay una ley de la gravedad que todo cuerpo tiende a caer. O sea, esto es algo imposible. Pero el Señor desafió la fe de Pedro. Y Pedro creyó. Y estaba viendo al maestro. Y salió mirándolo, caminando sobre las aguas. Pero aquí viene el versículo 30 y dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Mire, mientras nosotros tenemos los ojos puestos en Jesús, caminamos por fe. Pero cuando quitamos nuestros ojos, nuestra vista del Maestro, nos hundimos. ¿Qué pasó con Pedro? Dejó de ver al Maestro y se puso a mirar sus circunstancias. Se puso a mirar dónde estaba parado. Se puso a mirar el fuerte viento. Se puso a mirar el oleaje. Se puso a mirar y a decir, ¿esto qué es? ¿Yo qué estoy haciendo? O sea, Pedro se puso a razonar. Y aquí viene la gran lección. Mientras usted tenga sus ojos puestos en el Maestro, como dice Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Mientras nuestros ojos estén puestos en Jesús, caminaremos con Él, no nos hundiremos. Ahí está la lección y está el aprendizaje del día de hoy. Ponga sus ojos en Cristo, no ponga sus ojos en las circunstancias, no ponga sus ojos en lo que está pasando a su alrededor. Las circunstancias, la gran mayoría de las veces, no ayudan. Siempre habrán circunstancias negativas, siempre habrán circunstancias que no van a remar o soplar a nuestro favor. Siempre las circunstancias no nos ayudarán. Pero cuando usted pone sus ojos en Cristo, a pesar de las circunstancias, a pesar de las tormentas, a pesar de las situaciones que usted pueda estar viviendo, el Señor lo sacará y usted caminará y verá un milagro. Porque eso era lo que Pedro estaba viendo. Pedro se dejó llevar por las circunstancias y se hundió. Y entonces cuando se hundió, ahí le dijo, Señor, sálvame. Mire, y es lo que le pasa a muchos. Dejan de mirar al Señor por ponerse a mirar las circunstancias, la situación laboral, la situación del país, el gobierno, todo eso. Y se hunden. Y cuando están hundidos, ahogándose, entonces
lanzan el grito y decir, Señor, ayúdame. Mire, ¿por qué esperar a eso? ¿Por qué esperar a hundirnos? ¿Por qué esperar a que esas cosas sucedan? Aprendamos a caminar con nuestros ojos puestos en el Maestro, a caminar por fe. En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 7, nos dice el apóstol Pablo, porque por fe andamos, no por vista. Y ese es el desafío que el Señor nos está haciendo hoy. Aprendamos a creerle al Señor, no hacer caso de las circunstancias. Recuerde esto, las circunstancias la mayoría de las veces no ayudan, no están a nuestro favor. Las circunstancias nos dicen que no hay cura para esa enfermedad. Las circunstancias nos dicen que usted ya no tiene oportunidad laboral, por ejemplo. Las circunstancias nos dicen, nos dan todas esas noticias. Las circunstancias nos dicen que la situación no va a cambiar, que va a empeorar, que viene una crisis económica la tremenda, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nos ponemos a escuchar esas palabras, lo que nos está predicando el mundo, lo que nos están diciendo las noticias, no son muy alentadoras. Nuestra vida se viene abajo. Entonces, nos empezamos a preocupar, nos empezamos a llenar de nerviosismo, a llenar de ansiedad y se acaba nuestra fe. Pero cuando usted y yo escuchamos la palabra de Dios, preferimos escuchar la palabra, preferimos ir a la palabra, pues el Señor nos va a dar otra visión y el Señor nos va a hablar de otra forma, de otra manera. Por fe andamos. Cuando usted y yo creemos en lo que dice la palabra de Dios, aprendemos a andar por fe y caminamos sobre las aguas. Vemos lo imposible en nuestras vidas. Mire, esta es la palabra que el Señor nos da hoy. Dice en el versículo 31 que al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y esa es la palabra que quizá el Señor le está diciendo a muchos. No dudemos, no dudemos. Dice que cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Y dice el verso 33, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. O sea, este milagro era una prueba. ¿Era una prueba para quién? Para los discípulos. Un examen de fe. ¿En quién estaban confiando? Seguramente en medio de su zozobra y de su desespero, ellos echaron mano de todo lo que sabían. Remar, hacer de todo para sacar la barca a flote. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Confiar en el Maestro. Tener claro que el Señor está con nosotros y que no va a permitir que la barca se hunda. Termina el pasaje diciendo, terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Seguramente al otro día, seguramente ya al amanecer. Y dice que cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Como les decía al principio, la distancia entre Tabga y Genesaret no es mucha, 5 o 6 kilómetros. Todas estas ciudades y estos pueblitos están muy pegados el uno del otro. Ahora, en Genesaret hay algo especial. Ahí en ese lugar, los que hemos ido a Israel y los que no han ido a Israel, irán seguramente y verán que allí hicieron un hallazgo a mediados del siglo pasado, hicieron un hallazgo de una barca que por todos los análisis y por todos los registros, pues es una barca del siglo primero, de principios del siglo primero. O sea que probablemente estamos hablando de esta barca.
o de alguna barca que fue seguramente de Pedro, una barca en la que el Señor, en la que el Señor estuvo, en la que hicieron su ministerio. Hallaron una barca allí, en ese lugar. En ese lugar, allí está. Ese lugar es Genezaret. Hoy se llama Gerosim. Pero mire que esto es interesante. ¿A qué iban a Genezaret? A hacer milagros, a seguir haciendo el ministerio. Y cuando llegaron, mucha gente los estaba esperando. Cuando conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia, o sea, regaron la voz de que el Señor estaba allí y trajeron a él todos los enfermos. Mire, el Señor venían estos discípulos, esta comisión, este grupo de obreros, de guerreros espirituales, a hacer una misión, a desarrollar una misión de sanidad. Y ahora entendemos por qué se levantó la tormenta, porque el enemigo no quiere, porque el enemigo no quiere que se lleve la bendición a otras tierras, a otras personas. Y dice que a él le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Mire esto, qué bonito y qué especial. Como siervos tenemos que tener claro que hay un propósito. El Señor estaba esparciendo la luz. Recuerde el mensaje que nos dio Mateo cuando el Señor inició el ministerio en Capernaum. La ciudad que estaba en tinieblas vio gran luz, luz le resplandeció. Esa región estaba en tinieblas y esa región conoció del Maestro. Muchas personas fueron a buscarle, encontraron en él una solución. Ahora mi pregunta, y quiero cerrar con esta pregunta. Usted que tiene necesidad, que está esperando para correr a buscarle, que está esperando para ir a tocar el borde del manto del Señor, para ir delante de Él y decirle, Señor, aquí está mi necesidad, sáname, límpiame, renuévame. Mire, aquí habían hombres desesperados, buscando una solución. Habían muchos, y esto es una cosa que también nos lo dice en alguna parte el pasaje. Bueno, nos lo dijo anteriormente, cuando la mujer del flujo de sangre, una mujer que gastó mucho dinero en medicinas, en médicos, en tratamientos, y eso no le servía para nada. Aquí hay una solución. El Señor viene para sanar su enfermedad física y su enfermedad del alma, la enfermedad de su corazón. Pero vaya al Señor, vaya en pos de Él, búsquelo. Dígale, Señor, aquí estoy. Como dice la canción, si tan solo tocar el borde de su manto, yo seré sano. Yo le invito a que usted hoy acuda al Maestro. Vaya donde el Maestro. Antes que confiar en tratamientos, antes que confiar en medicinas, antes que confiar en pastillas o en, yo qué sé, en alguna medicación, confíe en el Señor, que el Señor puede sanarlo, el Señor puede hacer un milagro, el Señor es especialista en imposibles. Padre Santo, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por permitirnos una vez más entrar ante tu presencia y recibir de ti esas palabras que nos levantan, que nos fortalecen, que nos llenan, Señor. Yo te doy gracias, Padre Dios. Gracias por tantas misericordias. Gracias por tanto amor. Gracias, Padre, por tanta fidelidad. Padre, en este día venimos y nos presentamos delante de ti, porque sabemos que tú eres especialista en imposibles, que tú eres Dios que trae sanidad, tú eres Dios que trae vida, que trae gozo, que trae consuelo, que trae paz, que trae libertad. Padre, en esta mañana nosotros venimos a presentarte todo nuestro ser, toda nuestra vida, Señor, y reconociendo
que tú eres nuestro sanador, que tú eres nuestro ayudador, que tú eres la fortaleza de nuestras vidas, que solamente en ti, Señor, hay sanidad, que solamente en ti encontramos vida, que solamente en ti encontramos gozo, Señor, que solamente en ti podemos encontrar paz y toda la sanidad y toda la libertad que necesita nuestra alma. Padre, no permitas que nuestra barca se hunda. No permitas, Señor, que las adversidades, que las oposiciones y que las circunstancias hundan nuestra vida, Señor. Ayúdanos a poner nuestros ojos en ti. Ayúdanos, Señor, a mirarte a ti, a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones difíciles, a pesar de la tormenta a nuestro alrededor. Ayúdanos, Señor, a caminar en pos de ti, mirándote a ti, buscándote a ti, Señor, porque tú eres el autor y consumador de nuestra fe, el que murió en la cruz para salvarnos, el que murió en la cruz para liberarnos, para traer vida, para traer gozo y para traer sanidad. Padre Santo, gracias por la sanidad que tú haces en este día, Señor, por borrar, por quitar nuestra enfermedad, nuestra aflicción, por hacer el proceso de sanidad en todo nuestro ser, Señor. Padre Santo, yo te alabo y te bendigo, Señor, en este día. Te doy gracias por lo que estás haciendo y por lo que harás en nosotros, en nuestra vida, en nuestra casa y en nuestra familia. Te alabo y te bendigo, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.